Hay un alimento en tu cocina que guarda una paradoja fascinante, aquello que lo convierte en un aliado excelente para los riñones de la mayoría de las personas es exactamente lo mismo que puede volverlo peligroso para otras. La virtud y el riesgo son la misma cosa y todo depende de cómo estén tus riñones. Hablamos del plátano y hoy vas a entender esta doble cara con total honestidad, porque según en qué grupo estés, el plátano es una de las mejores cosas que puedes comer o algo que debes vigilar de cerca. No te vamos a asustar ni a prohibirte nada. Te vamos a explicar la verdad para que sepas exactamente en qué lado estás tú. El protagonista de toda esta historia tiene nombre y es el potasio. El plátano es famoso por ser una de las mayores fuentes de potasio de la alimentación y para entender su doble cara con los riñones, primero tienes que entender qué hace este mineral en tu cuerpo. El potasio es un electrolito esencial. Está implicado en que tus músculos se contraigan, en que tus nervios transmitan señales y muy especialmente en que tu corazón lata con un ritmo regular y estable. Sin suficiente potasio, el cuerpo no funciona. Es sencillamente imprescindible para la vida. Y aquí empieza la cara buena, la que beneficia a la mayoría de la gente. Para una persona con los riñones sanos, el potasio del plátano es un regalo. ¿Por qué? Porque el potasio y el sodio, es decir, la sal, trabajan como una balanza dentro de tu cuerpo. Cuando comemos demasiada sal, algo habitual en la alimentación moderna, la presión arterial tiende a subir. El potasio hace justo lo contrario. Ayuda a los riñones a eliminar el exceso de sodio por la orina y relaja las paredes de los vasos sanguíneos. El resultado es una presión arterial más baja y controlada. Y aquí está la conexión clave con el riñón, porque la presión alta es una de las dos grandes causas de daño renal en el mundo. Así que, en una persona sana, el potasio del plátano ayuda a controlar la presión, y al controlar la presión, protege indirectamente a los riñones. Las dietas ricas en potasio, procedente de frutas y verduras, son de las más recomendadas por los especialistas del corazón, precisamente por su capacidad de ayudar a bajar la presión de forma natural. En un mundo donde comemos sal por todas partes, muchas veces escondida en alimentos que ni siquiera nos saben salados, sumar potasio a través de alimentos como el plátano es una manera sencilla de reequilibrar esa balanza que tanto se inclina hacia la sal, y cada milímetro de presión que se mantiene a raya es tejido renal que se protege del desgaste año tras año. Pero el plátano no es solo potasio, aporta también fibra que ayuda a controlar el azúcar en sangre y a mantener sano el intestino. Y recuerda que un buen control del azúcar protege al riñón porque la diabetes es la primera causa de enfermedad renal. Contiene vitamina B6, magnesio y compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el desgaste celular. Y tiene una ventaja práctica: es saciante, cómodo, barato y fácil de digerir, lo que lo convierte en una merienda mucho más sensata que la bollería o los ultraprocesados. Para una persona sana, hasta aquí el plátano es casi todo ventajas. Merece la pena detenerse un momento en su fibra, porque es más interesante de lo que parece. El plátano contiene un tipo de fibra que ralentiza la velocidad a la que el azúcar pasa a la sangre, evitando esos picos bruscos de glucosa que repetidos durante años castigan los diminutos filtros del riñón. Es decir, aunque el plátano sea dulce, su fibra ayuda a que ese dulzor no se traduzca en una subida brusca de azúcar. Y esa misma fibra alimenta a las bacterias buenas de tu intestino, un aspecto que la ciencia relaciona cada vez más con una menor inflamación en todo el cuerpo, riñones incluidos. Y ahora llega la otra cara, la que casi ningún vídeo cuenta con la seriedad que merece y que es precisamente la más importante que vas a escuchar hoy. Presta mucha atención, sobre todo si tienes o sospechas que puedes tener algún problema de riñón. Todo lo que acabamos de decir, esa maravilla del potasio, depende de una condición fundamental: que tus riñones funcionen bien. Porque ¿quién se encarga de mantener el potasio de tu sangre en el nivel exacto? Ni mucho ni poco. Los riñones. Son ellos los que cuando comes potasio de más eliminan el sobrante por la orina para que en tu sangre siempre haya la cantidad justa. En una persona sana, ese sistema funciona a la perfección. Comas los plátanos que comas dentro de lo razonable. Pero cuando el riñón está dañado, cuando existe una enfermedad renal, esa capacidad de eliminar el potasio sobrante se pierde poco a poco. Y entonces el potasio, en lugar de eliminarse, empieza a acumularse en la sangre. Y aquí está el peligro real, dicho con claridad porque hay que decirlo: un nivel de potasio demasiado alto en la sangre, lo que los médicos llaman hiperpotasemia, es peligroso. ¿Recuerdas que el potasio controla el ritmo del corazón? Pues cuando se acumula en exceso puede alterar ese ritmo y provocar arritmias graves, que en los casos más serios pueden ser potencialmente mortales. Y lo más traicionero es que la hiperpotasemia a menudo no da síntomas claros hasta que el nivel ya es peligroso. Para que
entiendas la magnitud, un riñón sano filtra y ajusta el potasio de tu sangre de forma tan precisa que puedes comer muy distinto cada día y tu nivel se mantiene casi clavado. Es una regulación silenciosa y perfecta, pero a medida que la función renal se pierde, ese margen se estrecha y llega un punto en que el cuerpo ya no puede compensar el potasio que entra de más. Entonces, cada alimento muy rico en este mineral se convierte en una carga que el riñón no puede gestionar. Por eso, para una persona con enfermedad renal avanzada, un alimento tan rico en potasio como el plátano deja de ser un aliado y pasa a ser algo que debe controlar con cuidado dentro de las indicaciones de su médico. Y no es solo el plátano. La lista incluye otros alimentos que mucha gente considera sanísimos, como el aguacate, los frutos secos, las espinacas o las patatas, todos ricos en potasio. Por eso, las dietas renales son tan específicas y por eso deben diseñarse de forma individual. Fíjate en la paradoja completa. Lo mismo que protege al riñón sano, ese potasio, es lo que amenaza al riñón enfermo. La virtud y el riesgo, el mismo mineral. Vamos a dejar clarísimo entonces en qué lado estás tú, porque esto es lo que de verdad importa. Si tienes los riñones sanos, si nunca te han diagnosticado un problema renal y tus análisis son normales, el plátano es para ti un alimento saludable y un aliado de tu presión y de tus riñones. Disfrútalo con normalidad. Si tienes una enfermedad renal diagnosticada, especialmente en fases avanzadas, o si estás en diálisis, el potasio es un mineral que tu equipo médico vigila muy de cerca y la cantidad de plátano y de otros alimentos ricos en potasio que puedes tomar debe ajustarla tu médico o tu dietista. Nunca por tu cuenta. No se trata de que el plátano sea veneno, se trata de que tu situación requiere un control que solo un profesional puede hacer con tus análisis en la mano. Y hay un grupo intermedio que conviene mencionar, el de las personas que toman ciertos medicamentos para la tensión o para el corazón, como algunos que ahorran potasio en el cuerpo. Si es tu caso, tampoco conviene abusar de los alimentos muy ricos en potasio sin comentarlo con tu médico, porque la combinación puede elevar el potasio más de lo debido. No es para alarmarse, es simplemente para saberlo y tenerlo en cuenta. Estos medicamentos son muy habituales, sobre todo a partir de cierta edad, y muchas personas los toman sin saber que interactúan con el potasio de la dieta. No significa que tengas que eliminar el plátano, ni mucho menos, sino que si tomas algo para la tensión o el corazón, merece la pena que en tu próxima revisión le preguntes a tu médico si debes tener algún cuidado especial con los alimentos ricos en potasio. Una simple pregunta puede ahorrarte un susto. Un par de detalles prácticos interesantes sobre el plátano, ahora que entiendes su mecanismo. El grado de maduración cambia un poco sus propiedades. El plátano más verde tiene más almidón resistente, un tipo de fibra que alimenta a las bacterias buenas del intestino y eleva menos el azúcar. El plátano muy maduro, más blando y dulce, tiene ese almidón convertido en azúcares y sube algo más la glucosa, aunque también resulta más fácil de digerir. En cuanto al potasio, se mantiene en cantidades parecidas con la maduración, así que quien deba vigilarlo lo debe hacer del plátano verde o maduro. Y una duda muy común, ¿existe alguna forma de reducir el potasio del plátano? En el caso de las verduras y las patatas, trocearlas y cocerlas en abundante agua elimina parte del potasio que se queda en el agua de cocción. Pero el plátano se come crudo, así que ese truco no aplica, y por eso la única vía real para quien tiene el potasio restringido es controlar la cantidad, no la preparación. Es un detalle importante, porque a veces se piensa que hay maneras caseras de quitarle el potasio a la fruta, y con el plátano simplemente no las hay. Y aquí llega el recordatorio que en este canal nunca falta. Todo lo que has escuchado es información general basada en lo que dice la ciencia, no un consejo personalizado. El plátano es un alimento excelente para la mayoría de la gente sana y un alimento a controlar para quien tiene enfermedad renal. Si tienes enfermedad renal, si estás en diálisis, si tomas medicación para la tensión o el corazón, o si tienes cualquier duda sobre tu potasio, habla con tu médico, que es quien conoce tu caso, tu historia y tus análisis. Nada de lo dicho aquí es un diagnóstico ni un tratamiento. Y para cerrar, la idea que vale la pena llevarse. El plátano es el ejemplo más claro de una verdad que en este canal repetimos siempre, que no existen alimentos mágicos ni alimentos veneno, sino alimentos adecuados o inadecuados para el cuerpo de cada persona. Ese mismo plátano, que ayuda a controlar la presión de millones de personas sanas, es el que una persona con los riñones enfermos debe mirar con cuidado. No es bueno ni malo, es una cuestión de contexto, del contexto de tus riñones. Y ahora que conoces esa doble cara, ya no comes con miedo ni con ignorancia, sino con la información correcta, que es justo lo que mereces. Tus riñones llevan filtrando 180 litros al día desde antes
antes de que supieras que existían, en silencio, sin pedirte nada. Entender lo que les das es la mejor forma de cuidarlos. Cuéntame en los comentarios si el plátano forma parte de tu día a día. Aquí en Marc te cuida. Cada pregunta tuya puede convertirse en el próximo episodio.